Planteábamos al comienzo del programa un tema reiterativo para el programa como es el Fondo de Reparación Histórica en virtud de lo que ha sucedido en los últimos días. Hablábamos de una solicitada y que la Cámara de Diputados ayer fue la caja de resonancia de aquellos que están a favor o en contra, no en sí de cómo es el proyecto, sino qué se está haciendo con este Fondo de Reparación Histórica que ha cambiado de coordinador en los últimos días. Nos acompaña esta noche el diputado doctor Manuel Santiago Godoy y el doctor Javier David. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Decimos al comienzo del programa, doctor Godoy, ¿no? Sí. Tuvimos la semana pasada al coordinador del fondo, nos hablaba de 56 millones de dinero obtenido a través del crédito, al otro día salió el ministro Parodi diciendo 90. El miembro informante ayer de la Cámara... Del plazo fijo. Sí. Del crédito, te escuché. Interés. El propio informante de la Cámara de Diputados ayer decía 110 millones, se habla de 12 obras, 14, 17, 5. La verdad que ya no sabemos en dónde estamos parados. Hablo yo primero, ¿no? Por supuesto. O sea, que le dé oportunidad a David que me conteste después. O si quiere le damos la palabra a David primero. Yo no quiero discutir, la solicitada forma parte de una herramienta política de la oposición a través del medio cuyo jefe es candidato y obviamente que esta es la situación. El Fondo de Reparación Histórica es la primera vez en la historia de Salta, o el Fondo de Reparación, como quieran, es la primera vez en la historia de Salta que hay plata que se pone en obra y que la obra está determinada en un plazo desde el año pasado hasta el año 2015. ¿Por qué no se puede hacer toda junta? Primero porque hay que hacer las licitaciones. Imagínate si hubiera sido adjudicación directa. Bueno, hubieran sacado una solicitada en el New York Times diciendo se está robando en Salta. Entonces, son todas obras que se hacen en un lapso de tiempo para que el empleo se mantenga, para que el gasto sea adecuado a todo. Son 2 años. Son 975 millones de pesos, se cambiaron en dólares, se lo dieron en dólares. ¿Por qué no se cambiaron? Por lo que acaba de explicar el contador, que no se puede tener moneda extranjera, es casi como un delito, salvo que vamos a la cueva. Entonces si agrandaríamos estas cuevas donde cambian, donde existe el dólar blue, que es de muy poco monto, de muy poco valor, pero hacen todo el mundo el esfuerzo para que esto sea, para que se lo use de alguna manera para hacer una devaluación. ¿Por qué se cambió durante el lapso de un mes? Porque un mes y medio, porque el Banco Central tiene normas para cuando se trae más de 50 o 100 millones de dólares aquí o 20, más de 20, para que no se produzca esto, se va cambiando y se cambia durante 60 días. Se lo puso en plazo fijo. Se determinó las obras por ley. Bueno, no son las obras que le gustan a ellos, bueno, pero el que gobierna es otra persona y los intendentes son otras personas, o los mismos que estaban antes en algunos lugares. ¿Qué pasa? Toda esa plata se pagaron los adelantos que están establecidos por contrato, como se le pagó 40 millones de pesos de adelante a una ruta que cuesta 500 millones de pesos. Y a todas las otras obras se le está dando el adelanto correspondiente, se está haciendo un proceso licitatorio. Bueno, el doctor David fue ministro de Hacienda y sabe que los procesos licitatorios tienen un tiempo, no se puede hacer todo junto. Ya lo expliqué por qué. Toda la plata está en plazo fijo y hasta ahora ha producido 105 millones de pesos al 15,75. El funcionario que no explique lo que explico yo es un burro, que quede claro. Se ha establecido 105 millones de pesos, se recuperaron. Eso es lo que dicen los papeles. ¿Se recupera la inflación o no se recupera la inflación? Obviamente que depende. Si lo agarra Melconian y alguno de la oposición dicen que no porque hay 40. Si lo agarra algún kirchnerista dice que sí porque hay 10. O sea, digamos, en términos generales creo que no. Ahora, ¿cómo se va a poner la plata que llega a faltar por el tema de la inflación? La va a poner la provincia, porque se va a cumplir con la ley que se sancionó absolutamente, creo que por mayoría, en la Cámara de Diputados. Va a terminar el plan del fondo, te voy a explicar por qué. Ya no se va a hablar más, porque el señor Rodolfo Urtubey renunció. Entonces ahora ya no le interesa a la oposición el tema del fondo, porque sale del camino Rodolfo Urtubey. ¿Quién entra? Galarza. Galarza no va a hacer nada, ni candidato, ni Galarza es un ingeniero laburante que va a ir a tratar de que se cumplan los plazos establecidos y que haya mano de obra. Ahora, doctor, disculpe la interrupción. Usted dice lo va a poner la provincia. ¿Significa que van a sacar del presupuesto provincial para cubrir? Si falta, si algo falta. Hoy te cuento que está toda la plata. Para hacer eso en el proyecto de ley. Sí, porque van a faltar obras. Posiblemente falta, porque nadie sabe este tema de la inflación. Está toda la plata, menos las obras que se pagaron y las obras que se le giraron a los intendentes para que hagan obras chicas.
y está en plazo fijo. Hay 4 plazos fijos establecidos, está el banco, 15.75. ¿Por qué no se paga más? Y esta es otra gran mentira. ¿Sabe por qué no se paga más? Porque en el diario, el ámbito financiero, en la parte económica, fíjense, dice plazo fijo de mayor de $1.000.000, de $1.000.000. Tasa máxima, hacen una especie de resumen y dice la tasa máxima pagada por cualquier banco es 15.75. Si no, hagamos una sencilla regla. El Banco Macro es el agente financiero de la provincia de Salta, por eso paga ahí. Ahora, si hay algún gerente del banco que me está escuchando, que diga si puede dar más plata por el plazo fijo de más de 100 millones de pesos en el mismo tiempo establecido para la... Ahora, doctor Javier David, lo controvertido en todo esto es la figura de Rodolfo Ortubey, que no está más, como dice el doctor Godoy, o hay un fondo en toda esta situación que es esta controvertido del dinero que no se sabe exactamente porque cada uno dice lo suyo. No, yo creo que el fondo, el fondo es una película, no es una foto. Cuando empezó el año pasado, se tomó la decisión, tuvimos un debate. El oficialismo dijo esto es algo histórico, es buenísimo, y nosotros tuvimos nuestro reparo. ¿Qué dijimos en ese momento? El manejo financiero había sido malo. La decisión había sido mala financieramente. ¿Por qué? Porque justamente como las obras no estaban todavía, buscar y endeudarse de una sola vez por 187 millones de dólares, especificar esa plata al cambio oficial de ese momento para tenerla guardada y recién empezar los procesos licitatorios, los papeles, nos pareció un contrasentido. Lo que debiera haber hecho el gobierno en ese momento es esperar a hacer todos los papeles, alargar las obras y después endeudarnos. Entonces hoy, supongamos que hoy hubiera tomado recién el crédito, cuando recién empiezan a hacer las obras, en vez de tener 800 millones de pesos, hubiéramos tenido 970, casi 180 millones de pesos más para obras, solamente con esperar hasta hoy. Y si en vez de tomar el total, hubieran tomado una parte este año y otra el año que viene, también hubiera sido mejor. Es decir, cada día que pasa sin que se hagan las obras, nosotros perdemos plata. ¿El oficialismo fue mal asesorado financieramente entonces? No tengo duda que ahí hubo un error de concepción importante. Pero pasamos a la segunda etapa. Pero es imposible, ¿no? Lo que acaba de contar. No, sí es posible. Es imposible. Sí, es posible. Pero no repita lo que te dicen allá. Así le fue, por eso le fue a Romero así, porque él era el ministro de Economía en la última etapa. Bueno, ahora ya el ministro entiendo. de Economía Ahora que entiendo. tenemos Pobre también Walter dice Wager. 90 Mira, yo te voy a decir, ¿por qué es Pero imposible? déjame terminar. Bueno, yo pensaba que ya había terminado la primera parte, no, disculpame. Seguí. Redondeo y después discutimos eso. El segundo análisis es ahora, es después de 1 año y medio del fondo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que después de 1 año y medio de 176 obras comprometidas, solamente terminaron 15. Y solamente tienen en ejecución, es decir que han empezado, han puesto un ladrillo, 50. Así que hay más de 100 obras que después de 1 año y medio, o 1 año y poco más, no han podido ni siquiera empezar. Entonces, esta incapacidad e ineficiencia para gestionar las obras nos hace perder plata. Porque no es cuánto vale o cuánto dice Melconian que es la inflación, o cuánto dice Moreno que es la inflación. Lo que vale es cuánto dice la Cámara de la Construcción, que es lo que suben las obras año a año. Y si uno toma el índice de abril del 2012 a abril del 2013, la Cámara de la Construcción dice que es el 25%. Entonces, si nosotros tenemos la plata al 12, al 15, al 14, perdemos 10, 12. Sobre 700 millones de pesos, son 70, 80 millones de pesos. Esta es la realidad. No lo haría él con su plata, no lo haría yo, no lo haría ustedes. A ustedes le pagan el sueldo. No, al vecino le pagan el sueldo. ¿Dejaría su plata en pesos depositado 1 año? Lo que dice David, este es el Estado provincial. Lo que dice David es una mentira tan grande como la solicitada. Mira, no existe esta posibilidad de que el Estado provincial tome un crédito en el exterior y venda los títulos cuando el Estado quiera. Solamente perdiendo situaciones especiales y plazos especiales e intereses especiales. El crédito anterior pagó 12% de interés, 12%, que tomó Romero, no para obras, sino para 11. Pagar cuenta corriente. 11.40. Justo estamos discutiendo 2 personas, 11.40. Este crédito pagó 9.50. 9.50. Se lo tomó oportunamente en el mes de enero a marzo, que es cuando se negocian todos los créditos en Inglaterra, en Nueva York. No, es que vos decís,
Vos decís, la discusión es que debieron haber hecho un crédito por 70 millones de dólares y después otro por 70 y otro por 70. Si no tenés la obra pero hecha. eso no se puede. ¿Cómo no se puede? Vos podés vender todas las acciones porque es un precio. Vos decís, yo quiero esto por las acciones. No existe eso. ¿Por qué no lo hizo Romero? ¿Por qué no lo hizo Romero? Porque nosotros necesitábamos el total y teníamos que cancelar la deuda. Porque podrían hacer por sí o por no. Yo te quiero decir una cosa. Primero que todo, que no es un solo ladrillo que supuesto. Forma parte de la imaginación popular, de la imaginación, no. Tiene 40 obras que están en plena ejecución, donde hay, por ejemplo, el 10% ya está la gran ruta que lleva casi la mitad de la plata del fondo, y la ruta 54, claro está, y después hay un montón de obras que empezaron que tienen su ejecución. Este señor que está sentado al lado mío fue ministro de Hacienda, que te cuente cuánto tiempo demora una obra para hacer una licitación. Ahora, y que te cuente si hay otro método para hacer una obra que no sea por licitación, salvo que sea contratación directa. Y hoy estaríamos discutiendo que se están robando la plata por contratación directa. O sea, la única forma era tomar el crédito y luego empezar todo el proceso licitatorio. Tomar el crédito y entrar la plata. Vamos a suponer que sea cierto lo que él dice. Primero 70 millones de pesos. Ingresa la plata de 70 millones de dólares. A ver, tomemos lo que él dice. 70. Ingresa la plata al país, 70 millones de dólares transformado en pesos. Inmediatamente empieza David y el equipo político del doctor Romero a decir, acaban de, lo mismo que ahora, que por 70 millones de pesos, por 70 millones, bueno, porque forma parte... Pasan 6 años, siguen pero no, Romero todo el tiempo. Eso es lo tuyo, pero si Romero no pasó 6 años, se sigue presentando. Evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo se sigue presentando, de las posiciones tomadas. Pero parece ser que ellos lo quieren defender a Romero escondiéndose. Si él se sabe, esconde bien. Yo digo una cosa. Romero... Pero no estamos hablando de Romero, después vamos a por hablar eso, de no Romero. quiero hablar, yo estoy diciendo, se debe comparar pera con pera, no pera con manzana. Es como cuando el Pla discute de ejecución de obra, todo. Si ellos nunca tuvieron un mostrador para decir... Ahora, ¿hace falta decir que la oposición es mentirosa, contador, doctor? Porque ayer constantemente en la Cámara los trataban de mentirosos. Bueno, también no es mentirosa, falsa la verdad. ¿Qué significa? Mentir. Bueno. Ahora, doctor Godoy, ¿por Discúlpame, tenés toda la razón del mundo. Es un término exagerado de parte mía, que por eso, que me disculpe David, a él no le digo eso, sino que creo que falsean la verdad, porque es lo que yo te estoy diciendo. Y él dice lo que están, son dos posturas políticas de la oposición. Bueno, a ver, imaginen, dame la mitad de la razón a mí y la mitad de la razón a él. Se va Rodolfo Urtubey. ¿Quién va a hablar del Fondo de Reparación Histórica? El coordinador habló acá. No. Se va, ya está, ya se ha dice ido. que políticamente ya no se ha va a ido. servir. Rodolfo Urtubey ya no está más en el Fondo de Reparación Histórica. Sigue siendo nuestro candidato a senador. ¿Quién va a hablar ahora? Nadie más. ¿Quién se va a acordar de Galarza? Ahora, ¿Sabes por qué hablaban del Fondo de Reparación Histórica? Porque está Urtubey. Doctor, ¿por qué no se busca blanquear un poco esta situación con un buen control? Porque cuando hablamos de control hablamos de auditoría, sindicatura o legisladores que en la mayoría pertenecen al oficialismo, uno solo de la oposición. ¿Por qué no buscan, por ejemplo, Consejo de Ciencias Económicas o organismos que no tengan nada que ver con el gobierno? Pero ¿por qué? Si aquí existen los controles constitucionales establecidos en la última reforma de la Constitución, que me parecen buenísimos, que controle la auditoría, si quiere controlar la ciencia económica, que lo controle. Se crea una comisión de diputados y senadores, donde hay un diputado de la oposición que todos los días Marte pedía la palabra y denunciaba algo que estaba mal hecho, y me parece que es excelente lo que ha hecho Bernard. Y además me parece que el gobierno de la provincia de Salta, desde Urtubey para abajo y hasta que era... responsable el doctor Rodolfo Urtubey, tiene la obligación de dar todas las explicaciones. Sin embargo, y la oposición, no fue a la oposición tiene la obligación y de pedirle las explicaciones. No se puede ofender a nadie, pero mandó un escrito, se discutió sobre eso, y hoy está colgado en la página del Fondo de Reparación Histórica lo que yo te acabo de decir acá. Mira, la sensación que uno tiene es que el gobernador lo puso a su hermano el año pasado, le dio 800 millones de pesos a administrar, pensando que cuando hoy iba a salir a ser candidato, más o menos lo iban a llevar en andas y aplaudido de tantas obras que iba a inaugurar. Pasó un año y no lo logró hacer, es un problema. ¿Hubo impedimento por parte de los intendentes para que se hagan algunas obras, doctor? No, al revés, los intendentes, en muchos casos, se le ha adelantado las obras y las obras no han avanzado. Es decir, hay denuncias concretas en donde, supongamos, en diciembre o en enero, le han dado al intendente el 20% de la obra y todavía no empezó. Significa que en muchos casos el intendente tomó esa plata, quizás para sus propios gastos corrientes, que es lo que nosotros queremos investigar. A ver, yo entiendo lo que dice el diputado Godoy. Él dice, saliendo Rodolfo Urtubey de este tema, el tema cae en el tema, digamos, en la cuestión política electoral. Es probable, claro. Es probable. Ahora, lo que yo no creo
es que a fin de este año, pasadas las elecciones, no haya gente del departamento Orán, San Martín, legislador y nosotros mismos, que vamos a querer ver cómo termina este tema, porque no nos olvidemos que los salteños tenemos 10 años por delante pagando en dólares el crédito que se acaba de tomar. Está bien, pero te quiero decir una cosa. La verdad que no me importa lo que digan los legisladores, lo que diga la oposición. Sé que me importa lo que diga la gente que sabe qué obra se va a hacer. Y si no le cumplimos, nos hará pagar en las elecciones por Ahora, por lo visto, doctor Godoy, vamos a seguir hablando en pleno año electoral, ¿no? Estas chicanas políticas de un lado y del otro, que están mostrando hasta una falta de nivel en cuanto al tema de acusaciones y poco contenido, poco de lo que le puede importar al ciudadano en general. Está bien. ¿En la Cámara de Diputados? ¿Sí? No, en general, el político en general, y le digo desde cualquier sector. Ah, bueno, está bien. Están más preocupados pero por eso en pensar yo brego Romero, hoy, qué hace Urtubey. Está bien, la verdad, mira, Romero es candidato y Urtubey Rodolfo es candidato. Yo no me importa el pasado, si le tiene que dar alguna explicación a la justicia, si quiere que la dé, y Rodolfo Urtubey si quiere que la dé en el fondo, si alguien le haga una denuncia, eso a mí ni me importa. Yo digo que se sienten y que nos cuenten qué va a hacer. O sea, Romero debería sentarse y decir, este es mi proyecto político y este es mi proyecto para esta ciudad y para esta provincia del futuro. Y nos va a contar alguna diferencia que tiene con el pasado, ¿no? Y Rodolfo Urtubey tendrá que contar cuál es su proyecto político, por qué está metido en este tema y cuál es el proyecto de sociedad que defiende para el futuro. Yo digo, esa es la mínima. Entonces, no vamos a dejar de hablar de las tonterías anteriores. Yo ya no hablo más de las tonterías anteriores. Que los legisladores... De todas maneras, soy una especie de víctima de las tonterías anteriores. Digamos, es una especie de juego que hacen conmigo, pero no tengo problema. Yo ya está, digamos, porque si me critican por falta de trabajo, bueno, pero este tema no, digo... Quiero, y estoy dispuesto, porque quiero ser candidato, a discutir proyecto político de futuro. Nada más, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? ¿Qué hacemos con el gobierno? Yo, por ejemplo, lo que dijo el contador que estuvo sentado aquí, no estoy de acuerdo en 60%. Entonces me encantaría discutir. ¿Candidato qué va a ser, doctor Godoy? A diputado nacional, a legislador en la provincia de Salta. ¿Va a pelear la ¿Qué otra interna? cosa puedo ser yo? Interna? Yo no soy candidato a ministro. A mí me encanta la legislatura. Vivo por la legislatura, por los proyectos, estoy todo el día, soy una de las... ¿Va a haber internas, doctor? Sí, yo creo que tiene que haber internas. Hoy hablé con el gobernador de Urtubey y se comprometió conmigo que hay interna. Estas son las razones por las cuales entonces... ¿Va a ser candidato también? Sí, probablemente candidato en la capital. ¿Cuándo definen las candidaturas dentro del Frente Salteño? Falta bastante, todavía las elecciones provinciales son en octubre. 10 días después de del 15 de agosto. La nacional, porque la nacional tiene mayores... ¿Le va mejor aquel candidato que copa primero las calles? No sé, aquel que tiene que hacerse conocido, capaz que necesita salir con mucha anticipación, lo que por ahí venimos trabajando en más tiempo no es tan necesario, pero... ¿Le preocupa la situación del norte, doctor? Sí, a todos nos preocupa. Yo creo y digo que, por ejemplo, Orán debe ser la ciudad que más ha decaído en los últimos años por lejos. Uno va a Orán y hay graves problemas sociales en una ciudad que estaba acostumbrado al progreso, al desarrollo, a gente orgullosa de su propia ciudad, y uno va y ve que ahí hay un problema grande. Pero bueno, también creo que hay que dejar de lado diferencias políticas, más allá de las discusiones que las tenemos, y en las cosas que podamos coincidir, poder los salteños todos juntos trabajar para progresar. Los políticos tampoco podemos pensar que todo el mundo está pendiente de cómo discutimos Godoy y yo. Él lo dijo ayer en la Cámara. Hay cosas en donde tenemos que poner de acuerdo. El año legislativo nuestro debe tener por lo menos 8 o 10 materias donde podamos discutir más allá de las diferencias. No, poner de acuerdo, ¿Va a modificar el reglamento, doctor, con la anuencia de sus no vamos a poner de pares? acuerdo porque son, con la audiencia de mis pares, porque son todos gente razonable, así que nos vamos a poner de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos despedimos, Mónica. Nos despedimos, Marcela. Así es, quédese aquí viendo el partido y con nosotros se está reencontrando, Dios mediante, el próximo miércoles a partir de las 20.